presentes, la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, a través del Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, les da la más cordial bienvenida a este primer encuentro internacional México-España, Desafíos de la Gobernanza. Se encuentran con nosotros el doctor Jorge Alejandro Vázquez Caicedo, subdirector académico de esta facultad. Le, aco- Le acompañan la doctora María Díaz Díaz, profesora investigadora de la Universidad de Salamanca, España, e integrante del Centro de Investigación para la Gobernanza Global. Saludamos la presencia del doctor Pedro Tomás Nevado Batalla Moreno, director del Centro de Investigación para la Gobernanza Global y del programa de doctorado Estado de Derecho y Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca. Nos acompañan también el doctor Gustavo Aguilera Izaguirre, profesor de tiempo completo de esta facultad. El doctor Rafael Santa Cruz Lima, profesor de tiempo completo de esta facultad. Y el doctor Raúl Horacio Arenas Valdés, profesor de tiempo completo de esta facultad. A continuación, nuestro subdirector académico nos dará un mensaje de bienvenida. Hola, buen día, tengan todas y todos ustedes. Para la Facultad de Derecho es un honor poder presenciar este primer encuentro internacional de México y España, Desafíos de la Gobernanza. Como ustedes podrán apreciar, nuestro cuerpo académico, que lo integran 3 profesores de tiempo completo de nuestra facultad, en Justicia Penal y Buen Gobierno, se ha esforzado por traer y poder llevar a cabo este tipo de eventos que esperamos sean de gozo, de disfrute y sobre todo fructíferos para ustedes, para su formación académica y profesional. La Facultad de Derecho, a nombre de nuestra directora, la maestra María José Bernaldez Aguilar, les da la más cordial bienvenida a nuestros queridos amigos, colegas de la Universidad de Granada, la doctora Díaz y el doctor Nevado. Siéntanse como en su casa, sean bienvenidos y esperemos que sea lo mejor para ustedes, se sientan acogidos por parte de nuestros integrantes del cuerpo académico, de nuestras autoridades, pero sobre todo de nuestros alumnos. Esperemos que esta plática, insisto, sea de beneficio, sobre todo tengan muchas dudas al final para que pueda existir una retroalimentación. Enhorabuena. Muchas gracias. Vale. Para realizar la moderación del evento, cedemos el uso de la voz al doctor Gustavo Aguilera Izaguirre, quien nos conducirá el mismo. Muchas gracias al maestro Edgar Castelán por la apertura de este evento. Antes de iniciar con este acto académico, pues yo quiero, en primer término, saludarlos todos ustedes. Gracias por estar acompañándonos. Saludamos a la doctora María José Bernaldez Aguilar, quien ahorita está ausente, pero más tarde se va a incorporar con nosotros. Pero está muy bien representada por nuestro director académico, el doctor Jorge Vázquez Caicedo, al cual agradecemos su presencia en este evento y obviamente le da realce. También saludo con mucho gusto a los integrantes de nuestro cuerpo académico, al nuestro líder de cuerpo académico, al doctor Rafael Santa Cruz Lima. Muchas gracias, doctor. Al doctor Raúl Horacio Arenas Valdés, también integrante de este cuerpo académico, ambos profesores de tiempo completo en esta universidad y grandes amigos también que nos acompañan en este evento. Desde luego saludo con mucho gusto a quienes hoy con su presencia nos engalanan en esta mañana en nuestra facultad, a 2 profesores de mucha experiencia, de muchos conocimientos que han estado aquí con nosotros para compartir sus conocimientos. Saludo con mucho gusto al doctor Pedro Nevado Batalla Moreno, director del Centro de Investigación de Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca, y también saludo con mucho gusto a la doctora María Cruz Díaz Díaz, quien también es integrante de este centro de investigación y profesora de la Universidad de Salamanca en España. Eh, la justificación para este evento, bueno, al final, una de las tareas que tenemos como cuerpos académicos es llevar a cabo actividades que nutran no solamente a quienes integramos este cuerpo académico, sino también el llevar a cabo actividades que tiendan también a fomentar la participación de quienes integran esta universidad, en especial a los estudiantes. Me da mucho gusto contar con la presencia de estudiantes dedicados e interesados
en estos temas que sin duda alguna, una vez que escuchemos a nuestros ponentes, habrá algunas observaciones o participaciones, los cuales hacen que esto sea enriquecedor. Entonces, yo agradezco la presencia de todos ustedes, jóvenes, a quienes también nos están viendo a través de redes sociales, también les mandamos un fuerte saludo y agradecemos también que nos acompañen a través de la virtualidad. Entendemos que hoy es complicado porque hemos iniciado apenas el semestre, muchos compañeros estudiantes están ahorita en sus aulas, pero qué bueno que ustedes se han dado el espacio para estar aquí con nosotros y obviamente escuchar a estos ponentes de talla internacional. Así que nada, yo agradezco nuevamente a las autoridades de esta universidad, a mis compañeros amigos del cuerpo académico, pero en especial a nuestros ponentes para trasladarse desde España y estar aquí compartiendo sus conocimientos. Muchas gracias. Buen día. Bien, en primer término, si me lo permiten los integrantes de esta mesa, si gustan estar aquí con nosotros, acompañarnos allá enfrente, como ustedes gusten. Vamos a dar inicio a este evento y vamos a iniciar con la doctora María Cruz Díaz Díaz. Decíamos que ella es profesora investigadora del Centro de Investigación de Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca, pero además también ella es funcionaria del Ayuntamiento de Almendralejo en Badajoz. Es licenciada y doctora por la Universidad de Salamanca. Además también tiene un máster en práctica jurídica. Decíamos, ella se dedica a la administración pública, pero además también tiene otros máster en tributación y asesoría fiscal, al igual que el doctor Daro Nevado, tiene varios artículos publicados en revistas indexadas y obviamente también forma parte de los programas de posgrado que ofrece la Universidad de Salamanca en España. Podíamos hacer más extensiva la presentación de la doctora, dado su currículum extenso, pero lo que mejor queremos es escucharlos a ellos. Así que bienvenida, doctora María Cruz Díaz Díaz, este es su casa. Buen día a todos, autoridades académicas, integrantes, profesora Aguilera, muy agradecida por esta invitación a participar en esta jornada, poder compartir con todos ustedes acerca de este tema tan interesante que nos implica a todos acerca de gobierno abierto y nueva cultura de la gestión pública. Una modalidad de gobierno que nos integra a todos y en el que todos vamos a ser corresponsables. De ahí esa parte del título que habla de reflexiones desde la exigencia de un esfuerzo de responsabilidad compartida. Vamos a partir de un planteamiento previo, de una idea que nos tiene que quedar a todos muy claros. Hablamos de democracia como un concepto. Estudiamos ese concepto de democracia, tenemos muy claro esa idea de democracia, pero realmente como ciudadanos somos capaces de tocarla, somos capaces de identificar, de hacer palpable esa democracia. Es algo en lo que reflexionamos muy poco, que planteamos muy poco. Como les digo, hablamos de democracia en términos generales, en una idea un poco etérea. Cuando hablamos, sin embargo, de derecho a la educación, de derecho a la sanidad, ¿lo vemos? ¿Somos capaces de sentir que realmente existe esa democracia? Ese es el sentido. Ese es el sentido de estas reflexiones. Ese es el convencimiento al que tenemos que llegar como ciudadanos para ser partícipe de esa corresponsabilidad. Es necesario crear esos espacios de confianza, de legitimidad, confianza en el ciudadano. Es necesario que el ciudadano crea en esa democracia para poder sumar, para poder aportar. Por lo tanto, de ahí la necesidad de crear ese espacio de bienestar, de realización. Tienen que existir esas garantías del bien común a largo plazo.
Por lo tanto, esa democracia se tiene que hacer densa. Necesitamos comprender ese concepto de densidad democrática. No solamente como esa idea que ustedes estudiarán en clase, que sus profesores le trasladarán con toda la motivación, todas las ganas para que ustedes sean partícipes y realmente lo entiendan perfectamente, pero por otro lado, como ciudadanos sí que tenemos que ser conscientes de que esa democracia se tiene que hacer densa, se tiene que materializar y tenemos que ser capaces de sentirla, de palparla y de verla en nuestro día a día. Esto lo expresa muy claramente el presidente Roosevelt en esa declaración, en esa segunda declaración de derechos, una frase tan clara y tan elocuente que no necesita ni siquiera explicación. Fíjense, la verdadera libertad individual no puede existir sin seguridad e independencia económica. Los hombres necesitados no son libres. Las personas que tienen hambre, las personas que no tienen empleo, son la materia prima de la que están hechas las dictaduras. Por lo tanto, tenemos que entender la necesidad de que el hombre sea libre. ¿Y dónde desarrolla el hombre libre sus derechos? En ese espacio de dignidad, en ese espacio de bienestar del que hablamos anteriormente, pues es necesario que exista un modelo de gestión, un modelo de gobierno. Y en un sistema democrático puede haber distintos modelos de gobierno, sin embargo, del que esperamos o del que entendemos que puede garantizar mejor ese espacio de libertad es el modelo de gobierno abierto. Un modelo de gobierno abierto que se llama abierto precisamente porque le abre la puerta al ciudadano, entendiendo que el ciudadano está lo suficientemente capacitado, luego veremos que es uno de los requisitos para poder participar y aportar, pero entendemos que el ciudadano tiene que aportar. La gestión pública tiene que estar basada en esa transferencia de necesidades, en esa transferencia de conocimientos desde el ciudadano a la administración para poder recibir esos servicios públicos de calidad. Y esto lo vemos muy claramente, lo podemos apreciar claramente en el preámbulo de la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto que se firmó el año 2016 en Bogotá, donde se plasman todas esas ideas que les acabo de indicar de forma ordenada. Ahí podemos ver, podemos leer cómo se habla de una renovada arquitectura estatal, de una gestión pública eficaz, responsable. Se habla igualmente de sociedades más prósperas, equitativas y justas. Se habla de la justicia social y de un servicio del bien común y de la ciudadanía. Todo ello recuperando esa confianza y legitimidad de la acción pública y buscando contar con la ciudadanía como centro y protagonista del propio desarrollo. Qué bonito todo, qué interesante, a todos nos parece genial, pero realmente a la hora de tomar decisiones es tan sencillo. Ahora hay que pilotar. Tenemos la idea, tenemos los conceptos, pero es necesario adoptar una serie de decisiones en las que vamos a encontrar muchas dificultades, en las que vamos a encontrar muchos recodos, muchas curvas que no estaban previstas. Ahora, el piloto tiene que manejar la nave y no solamente tiene que tener en cuenta todo lo que ha aprendido, toda esa teoría, sino que nos vamos a encontrar con una práctica, con una realidad con la que muchas veces hay que enfrentarse y que no se ha previsto. Por lo tanto, una toma de decisiones que está sujeta a una elevada complejidad. ¿Y por qué? Porque es fácil teorizar, como les indico. Es muy fácil plasmar en papel todas esas necesidades, todos esos compromisos, pero es muy fácil hacerlo cuando no se tiene que demostrar nada.
Cuando hay que gestionar, cuando hay que tomar decisiones, es realmente cuando somos conscientes de la dificultad. Y es muy fácil hacerlo desde la perspectiva del pasado, claro, ahí hay un acierto asegurado. Piensen en un partido de fútbol cuando ha finalizado y ha perdido su equipo. Ahí es muy fácil saber lo que teníamos que haber hecho. Es muy fácil darse cuenta que el portero tenía que haber sido el que estaba en el banquillo o al revés, o que había que trabajar más en la defensa y sin embargo no se ha hecho. Ahí es muy fácil. Cuando ha pasado todo, es muy fácil adoptar esas decisiones, pero hay que hacerlo previamente. Otro de los conceptos que eleva esa complejidad a la hora de tomar decisiones es que los espacios no son estancos. Piensen que esto es como el cuerpo humano. Si yo me hago una herida en un dedo y no la curo, esa infección puede pasar a la sangre. Por lo tanto, está todo interconectado. Hay una mecánica relojera en el que las piezas tienen que encajar. Piensen, por ejemplo, en que el Estado adopta una serie de medidas beneficiosas para la inmigración. ¿Eso qué significa? Que en el país vamos a recibir muchos más inmigrantes. Eso es una medida que en el entorno de la inmigración podemos estar más de acuerdo, menos de acuerdo, pero ¿qué ocurre? Que si vamos a recibir, vamos a aumentar la población, vamos a tener que aumentar los centros de salud o vamos a tener que aumentar el número de docentes porque hay que escolarizar a un determinado número de población con el que no contábamos previamente. Por lo tanto, hay que dotarlo de servicios. Fíjense ustedes cómo una decisión que se adopta en un determinado sector puede afectar a todo el sistema. Y evidentemente esa complejidad también se eleva teniendo en cuenta que somos personas y que hay un aspecto subjetivo y que tenemos que contar con los sentimientos, con la ideología que pueden afectar a esas decisiones con mayor o menor acierto, pero quizá en algunos aspectos pueda no tenerse tan en cuenta esa parte objetiva haciéndonos llevar a ese ámbito más subjetivo que en determinadas situaciones pues puede provocar, no digo que siempre ni que sea algo generalizado, pero algún tipo de desvío al adoptar ese tipo de decisiones. Decisiones que también se hacen más complejas porque esas decisiones están sujetas a un tiempo no político. Si pensamos en las decisiones que se adoptan desde la administración, normalmente son decisiones en las que el largo plazo son 4 años. Son tiempos políticos. Como decía Byung-Chul Han, un filósofo coreano, que es quien mejor lo ha expresado, desaparece el futuro como tiempo del político. Por lo tanto, cuando se adoptan decisiones, hay que tener en cuenta que existe un principio que es el principio de continuidad de políticas públicas. No hay que pensar en 4 años, no hay decisiones que tienen un recorrido más amplio y que en muchos casos están dejando una herencia al próximo gobierno. Piensen en las próximas elecciones que ustedes que se van a celebrar el próximo mes de junio. ¿Qué ocurriría si el ganador de esas elecciones es otro partido y decide, no tiene por qué, pero decide que lo que se ha realizado con anterioridad no es lo más adecuado? ¿Cómo? ¿En qué situación nos deja a los ciudadanos? Pues probablemente eso va a generar una falta de confianza en algunos aspectos, puesto que todas esas decisiones suponen un coste económico, un coste profesional importante que es necesario que continúen en el tiempo. Con estas reflexiones iniciales, pues vamos a ver cuáles son esos paradigmas que forman parte del gobierno abierto, de esa nueva cultura de la gestión pública.
en la que como premisa inicial vemos que hay dos ideas que se materializan, que tienen un valor añadido en ese gobierno abierto, que hablamos de los términos de bienestar y prosperidad. Eso es lo que se pretende añadir a ese modelo de gobierno. ¿Para qué? Pues para poder dotar de unos mejores servicios públicos y dar una mejor respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Y que se van a basar en todo caso en ese planteamiento integral porque, como les indicaba, las decisiones en un determinado sector van a afectar al todo y son los que nos van a llevar a una buena administración. ¿Y cuáles son esos paradigmas que forman parte del gobierno abierto? Pues tenemos tres: la transparencia, la participación y la colaboración. Y hay otro elemento, otro fundamento que garantiza que se lleven a cabo todos los anteriores y que es la rendición de cuentas y que muchas veces olvidamos. Rendición de cuentas que obliga a estar alerta, que obliga a cumplir. Vamos a analizar, quédense con esta imagen porque la vamos a ver a continuación. Sin embargo, sí que me gustaría abundar un poco acerca de lo que no es lo que no es gobierno abierto y de lo que es gobierno abierto. ¿Y qué no es gobierno abierto? Pues no es administración electrónica. Todos escuchamos hablar de administración electrónica como si fuera el no va más. Parece que es el invento del siglo, cómo nos facilita a los ciudadanos, nos venden desde la administración esa administración electrónica como si fuera la panacea, pero realmente eso no es un gobierno abierto, es una herramienta, es un instrumento fundamental para poder optar a esa participación por parte de la ciudadanía, pero no es en realidad un gobierno abierto. Piense, por ejemplo, en el modelo de China. Está a la cabeza del uso en esa administración electrónica, en las TICs, en la robótica, en la inteligencia artificial. Sin embargo, hablamos en China, ¿podemos decir que China ha adoptado un modelo de gobierno abierto? En ningún caso. Por lo tanto, no hay que confundir administración electrónica con modelo de gobierno abierto. Pero tampoco es invertir la estructura de la administración. Tiene que haber más transparencia, hay que fomentar la participación y la colaboración, pero no podemos abandonar esos principios de derecho administrativo básicos que están garantizados por la Constitución. Piensen en el principio de jerarquía. Los ciudadanos podemos aportar a esa gestión pública, podemos aportar a la hora de adoptar esas decisiones por parte de la administración. Pero ¿quién tiene que adoptar? ¿Quién asume esa jerarquía, esa autoridad? Evidentemente no es el ciudadano. Al ciudadano, como les digo, se le abre la puerta para que aporte, para que sume, pero en ningún caso se puede invertir esa estructura de la administración. Aquí no estamos hablando de administración horizontal, no estamos hablando de administración asamblearia, se trata de fomentar la participación de la ciudadanía, pero teniendo en cuenta que la jerarquía de este gobierno abierto es la que es. No procede adoptar esa otra forma de modelo, como les digo, que puede ser asamblearia, un gobierno horizontal, en ningún caso. Y por supuesto, no hay que disminuir las garantías. No se trata de hacer un sistema mucho más laxo. No se trata de que porque el ciudadano entre y se le dé un protagonismo en ese modelo de gobierno, vamos a olvidarnos de lo que es el procedimiento administrativo, de lo que es un procedimiento de contratación. No podemos olvidar esas garantías que ofrece y que son de obligado cumplimiento
por parte de la administración y que hay que asumirlas como tales porque es lo que garantiza esa buena gestión y es lo que le ofrece también esa seguridad y esa garantía al ciudadano. Por lo tanto, tenemos claro que no es un gobierno abierto. Entonces, ¿qué es gobierno abierto? Pues es un mejor gobierno y administración en una cultura pública de acierto y corrección. Un mejor gobierno abierto y administración en el que tiene un protagonismo fundamental la ejemplaridad. Pero no solo la ejemplaridad de la administración, también requiere la ejemplaridad del ciudadano. Yo como ciudadano no le puedo exigir a mi administración que mi ciudad esté limpia si yo voy ensuciando, si yo tengo una mascota dejando los residuos de la mascota por todas partes. Eso es un pequeño ejemplo de todo lo que podemos imaginar. Por lo tanto, ejemplaridad tanto por parte de la administración como por parte del ciudadano, de ahí esa corresponsabilidad. De ahí también llegamos a esa conclusión de la necesidad de ese elemento transversal de la responsabilidad compartida. Teniendo claro, por tanto, qué es gobierno abierto, qué no es gobierno abierto, volvemos al esquema que yo les indicaba anteriormente y vamos a entrar a analizar cada uno de esos pilares, cada uno de esos elementos que conforman ese gobierno abierto. Recuerden que son tres paradigmas que conforman el gobierno abierto: transparencia, participación y colaboración, que son la doble cara de la misma moneda. Y por último, como elemento independiente, estaría la rendición de cuentas como garantía, como fiscalización para asegurar el cumplimiento de los elementos anteriores. Entrando en ese primer elemento, en ese primer paradigma de transparencia, pues todos podemos tener una idea preconcebida de lo que supone la transparencia, que en cualquier caso es propio de un Estado democrático y es lo que identifica al gobierno abierto. Pero para que haya transparencia es necesario que exista un acceso a la información. Evidentemente, es el primer paso que el ciudadano necesita. Necesita conocer, necesita tener datos. Por lo tanto, eso requiere generar una infraestructura de datos pertinentes, adecuados, dentro de unos marcos de gobernanza, y que es lo que va a facilitar la puesta en común y el intercambio de datos. Piensen en la red del Estado. Yo cuando he llegado a México me ha agradado enormemente que exista una red del Estado a la que yo puedo acceder e inmediatamente puedo acceder a todos esos datos. Es lo que facilita al ciudadano y es lo que se requiere a la administración para que yo pueda tener ese conocimiento. De ahí la importancia de que exista esa infraestructura por parte de la administración. Una transparencia que implica que tiene un ámbito subjetivo y que implica a todo el sector público, dentro de la complejidad, dentro de todas las administraciones que conforman ese sector público y que tienen que estar debidamente coordinadas, tiene que existir una debida cooperación. Imagínense que desde una administración, desde la administración del Estado, sí se fomente la transparencia, pero desde las municipalidades pues se olviden completamente. Esto es una obligación compartida y tiene que existir, por lo tanto, unas líneas coordinadas, unas líneas de cooperación en la que se implique todo el sector público. Pero es que además esa transparencia requiere una máxima publicidad. No nos vale, y se lo digo en primera persona, porque a nosotros nos ocurre en la administración, en que muchas veces
no se facilitan datos desde la administración, escudándonos en la Ley de Protección de Datos. La Ley de Protección de Datos sirve siempre que no se quiere facilitar determinada información al ciudadano. Pero claro, eso es muy relativo. Habrá que analizar. Por supuesto que tienen que existir unos límites. Por supuesto que no se puede facilitar toda la información. Hay datos personales, hay datos económicos. Pero fuera de esos límites, hay que intentar que esa transparencia llegue a su máximo de publicidad. Y por supuesto, tiene que existir un seguimiento. Es muy fácil publicitar que una administración es transparente, pero no nos vale con esa publicidad que hay que mantener, que hay que fomentar y que hay que incrementar. Por lo tanto, de ahí la importancia de ese oficial de información, de esa oficina de seguimiento en la que se hagan las comprobaciones oportunas y pertinentes acerca de ese modelo de transparencia. Si entramos en el siguiente paradigma, el de la participación, pues piensen que de entrada nos resulta muy gustoso eso de participar. Qué bien, somos ciudadanos y podemos participar. De entrada, la administración tiene que fomentarlo. El ciudadano está muy bien que conozca esa posibilidad y esa obligación, diría yo también. Pero hay que fomentarlo, porque ¿cuántas personas no conocen que pueden sumar a la administración? Muchas veces uno ve a la administración como algo intocable, que incluso llega a dar miedo a determinados sectores, determinadas edades de la sociedad. No saben que pueden participar. Por lo tanto, tiene que existir un impulso público para llegar a ese cambio social, para facilitar a los ciudadanos. Y esa está muy bien, esa participación, ese fomento, pero no se puede participar de cualquier manera. Hay que conocer, hay que capacitarse, hay que formarse y por lo tanto eso requiere que exista una cultura de la participación. No se puede participar de cualquier manera. Uno tiene que saber en qué sectores, de qué manera puede participar para mejorar esa gestión pública. Y eso requiere una formalización, requiere que haya unos cauces de participación adecuados para poder participar. Yo puedo participar desde la cafetería, claro, y puedo entender que eso es una participación activa. ¿Cuántos de nosotros opinamos de todo lo opinable? Pero eso no es participación. Eso se queda en petit comité, eso se queda, no tiene ninguna trascendencia. ¿Ahí estamos participando? No, ahí nos estamos relajando, estamos opinando, pero realmente uno tiene que utilizar esos cauces legalmente establecidos para poder impulsar el cambio. Si uno se limita a participar sin utilizar esa formalización, sin estar suficientemente formado, no podemos llamar a eso participación. Todo ese fomento, toda esa formación y esa formalización, cuando se hace por esos cauces debidamente establecidos, consiguen que exista una fortaleza social, consigue que realmente haya un sentido de Estado. Uno se siente protagonista, por lo tanto, hay un mérito social. Y abundando un poco más, podemos hablar de ese mérito social. Pero ese mérito social, pues, ¿cómo se refleja? ¿Cómo se mide? Pues a través de un factor que es el coeficiente cívico. Y para que ese coeficiente cívico se incremente, para que ese coeficiente cívico sea mayor, sea mejor, ¿qué requiere? Pues requiere que exista educación, requiere que exista responsabilidad didáctica del ejemplo, pero no solo una educación didáctica, es necesaria una educación en valores. Ese corazón de oro que forma parte de su lema.
Eso es importante, es tan importante como la formación didáctica, como la formación objetiva, porque es lo que nos va a llevar a esa vocación de servicio. Cuando uno interioriza tanto esos objetivos, ese conocimiento intenso de lo que es la gestión pública y le suma esa educación en valores, podremos hablar de una vocación de servicio público que es real, que no está impostada. Y eso nos va a llevar a ese sentimiento responsable de capacidad y evidentemente va a desembocar en cumplimiento, en resultados que va a fortalecer esa idea de democracia que, con la que iniciábamos o que le da título a esta exposición y que resulta elocuente en esa frase de nuestro premio Nobel de Juan Ramón Jiménez, en el trabajo gustoso, que yo les animo a leerlo, porque es un trabajo muy breve y realmente bonito, en el que se indica que el que gobierna no puede gobernar solo si no le ayuda el mismo gobernado. No hay que dejarse gobernar pasivamente, sino ayudar alerta a ser gobernado. De ahí la importancia del ciudadano. De ahí que no somos meros observadores y no podemos quedarnos con los brazos cruzados esperando que desde la administración tengan una varita mágica y de pronto nos solucionen todas nuestras necesidades. Hay que vencer esa pereza social que manifestaba Ortega y Gasset en la rebelión de las masas y que a todos nos suena. Realmente somos perezosos. Eh, Hablamos mucho, participamos mucho, pero no le sumamos esa parte de formación, esa parte de capacitación, esos cauces debidamente establecidos que requieren sin duda un esfuerzo a la ciudadanía para poder colaborar en esas decisiones públicas y que nos lleva a hablar de la colaboración. Recuerden que yo les decía que la colaboración es la otra cara de la moneda de la participación. Una colaboración desde grupos, desde operadores con una mayor capacidad organizativa que la propia del ciudadano. Y que el mejor ejemplo lo tienen en la colaboración público-privada, de la que les hablará a continuación el profesor Nevado, y que requiere ubicar ese interés general, que requiere identificar y decidir sobre esa perspectiva de nueva administración. Colaboración que requiere igualmente una evaluación de riesgos y ventajas, que tenemos que tener en cuenta que tienen que estar sujetos a unos plazos. ¿Qué haría la administración sin plazos y sin incumplimiento de plazos? Y por supuesto, igualmente, tiene que existir un seguimiento que asegure que sea real ese principio, ese paradigma de colaboración. Y por último, tenemos que hablar de la rendición de cuentas. Cuando uno no rinde cuentas, se relaja. Cuando a uno no le piden explicaciones, se relaja igualmente. Por lo tanto, nos vamos a encontrar ante unos escenarios de alto riesgo en los que se pueda llegar a dar una pérdida de recursos. En España, por ejemplo, tenemos esos elefantes blancos, esos edificios magníficos que una vez construidos no han servido para nada, no han llegado a inaugurarse. Esos palacios de congresos tan magníficos repartidos por toda la geografía del país, esos aeropuertos que, como les digo, no han llegado a inaugurarse. Realmente tienen un coste reputacional. El ciudadano lo ve y el ciudadano sabe que lo paga. Realmente, ¿qué recibe el ciudadano? Eso nos lleva a hablar de que la buena gestión exige atender
a principios de eficacia y de eficiencia, y que por lo tanto hay que evitar esos incentivos a la incorrección. No nos podemos saltar ese procedimiento administrativo, no nos podemos saltar esos procedimientos de contratación. Y si conseguimos que todo eso se gestione de la forma adecuada, va a generar una situación de confianza y de seguridad. Si somos capaces de cumplir con todo esto, vamos a evitar lo que en su día manifestaba su compatriota don Mario Moreno en la película El ministro y yo, en la que, bueno, para mí realmente está a la altura de Ortega y Gasset, del presidente Roosevelt, de Juan Ramón Jiménez, y nos lo dice tan claro, ¿verdad? Los fallos en la administración frenan el desarrollo, el progreso, la democracia. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora María Cruz Cruz por su brillante disertación. Son tiempos importantes en nuestro país, complicados. Yo creo que esto que acabamos de escuchar nos incita a la reflexión para las decisiones que tomemos más adelante, no solamente al gobierno, sino también a nosotros como ciudadanos. Muchas gracias, doctora. Y antes que presente a nuestro próximo ponente, sí quiero destacar la presencia de nuestra directora, la maestra María José Bernaldez Aguilar. Gracias, maestra. Sabemos que tiene muy ocupada su agenda, pero gracias por hacer este espacio y estar con nosotros. También saludo con mucho gusto a nuestro coordinador del Centro de Investigación, al doctor Roberto Pizar. Gracias, doctor, por la bienvenida y por estar aquí con nosotros también. Vamos a presentar a nuestro próximo ponente, que bueno, yo la verdad es que eh, para mí es muy especial y muy grato, y lo tengo que decir públicamente porque luego estos momentos no vuelven a suceder en mucho tiempo. Y para mí me da mucha alegría, mucha satisfacción presentar al doctor Pedro Nevado Batalla Moreno, quien fue mi guía durante mi formación doctoral allá en Salamanca, en España. Es un gran ser humano, un gran profesional y a quien obviamente le aprendí mucho y lo cual me llena de mucho orgullo que habiendo sido yo su estudiante, su discípulo, pues ahora podamos compartir mesa, lo cual me llena de mucha satisfacción y presento al doctor Pedro Nevado. Él es el director del Centro de Investigación de Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca, ha ocupado diferentes puestos en la administración pública, principalmente en la provincia de Extremadura, y también, desde luego, ha sido parte del grupo anticorrupción de la Universidad de Salamanca y también ha participado y coordinado programas de estudios avanzados de Estado de Derecho y buen gobierno, entre otras cosas más que podemos mencionar, pero la verdad es que si sigo con esto, pues no habrá oportunidad de escuchar al doctor Pedro y para mí es una gran alegría que pueda estar aquí y que podamos escucharlo. Sea usted bienvenido, doctor Pedro Nevado. Bien. Muchísimas gracias, Gustavo. Querida directora, querida decana para nosotros, vicedecano, subdirector, director de investigación, querido Rafael Santa Cruz, profesor Arenas, por supuesto, Gustavo, queridos alumnos, la verdad que es una satisfacción para nosotros y para mí particularmente pues estar aquí esta mañana gracias al impulso y al esfuerzo de ese, claro, no soy capaz de decirlo la terminología mexicana, pero bueno, del grupo de investigación reconocido, de GIR que decimos nosotros, ¿verdad? Y poder estar aquí junto con la profesora Díaz. Y es un sueño, la verdad que es un sueño porque siempre a través de Gustavo y el profesor Santa Cruz, que nos habían hablado mucho de la Universidad Autónoma del Estado de México, de su Facultad de Derecho, y hoy por fin estamos aquí compartiendo estas ideas. Permítanme ustedes, porque no soy tan ordenado como la profesora Díaz y se me han olvidado los papeles en el hotel y entonces tengo que acudir al teléfono, ¿de acuerdo? Y bueno, en mi intervención en este caso continúa en parte bueno, en parte no, es una extensión de la profesora Díaz para hablar de grupos de interés y capitalismo clientelar. Piensen ustedes que la profesora Díaz les acaba de dedicar ahora hace
hace unos minutos sobre ese paradigma del gobierno abierto que es la colaboración, que es excelente, sin duda alguna, ya cuando tenemos ya grupos más preparados, de mayor capacidad económica, de mayor capacidad jurídica, en definitiva, entidades empresariales, piensen ustedes, pues se nos plantea la necesaria convergencia de intereses públicos y privados, lo cual es excelente. Es decir, no hay que tener ningún tipo de miedo, ningún tipo de reparo a que, obviamente, desde el sector privado se colabore con el sector público para tomar las mejores decisiones, como ha dicho muy bien la profesora Díaz, en ese marco de gobierno abierto. Pero claro, el problema es, y lo apuntaba también muy bien la profesora Díaz, cuando mm, no ubicamos perfectamente lo que es el interés general y no identificamos correctamente los riesgos. Esas son dos ideas que planteaba la profesora, la doctora Díaz. Y ahí es un momento crítico en ese espacio de riesgo que siempre es la colaboración público-privada, cuando puede ser que, y ya les anticipo el final, que las pérdidas se socialicen, ¿de acuerdo? Todos nosotros, los ciudadanos, seamos los que tengamos que sufragar las pérdidas y, sin embargo, al final siempre los beneficios queden en el ámbito del sector privado. Bueno, pues, ¿por qué sucede esto? Bueno, pues vamos a tratar de analizarlo de la manera más simple. Bien, antes de entrar en lo que sería estrictamente el sentido de mi intervención, quisiera, nada, recordarles o refrescarles unas ideas básicas en esos tres grandes apartados. El modelo de administración, la percepción del sistema público, para terminar, por supuesto, con los grupos de interés y capitalismo clientelar. Sobre el modelo de administración y desempeño público, solo hay que señalar, o solo hay que recordar, mejor dicho, lo que les decía la profesora Díaz. Las decisiones públicas, la adopción de decisiones públicas, son decisiones complejas, son decisiones de alta racionalidad. Es decir, todo el mundo puede acertar, como decía ella, desde aquí, desde la mesa, desde una perspectiva estrictamente teórica, pero cuando uno tiene que enfrentarse al gobierno de una nación, al gobierno de un estado, al gobierno de una municipalidad o cualquier decisión que puedas llegar a adoptar, pues al nivel, por ejemplo, pues de la dirección académica de la facultad, del decanato de la facultad o de cualquier decisión que se pueda tomar a lo mejor en otro nivel de la administración pública, siempre son decisiones de altísima racionalidad, siempre son decisiones de elevada complejidad. Por eso necesitamos disponer de una administración estable y profesional. ¿De acuerdo? Lo decía también la profesora Díaz, y por eso que es nuestra línea de trabajo conjunta en el centro de investigación. Necesitamos un modelo que funcione y necesitamos, si se acuerdan ustedes lo que decía ella, un modelo de buena administración. Por tanto, tenemos que tener esa administración estable y profesional. Una administración estable y profesional que se supone que cumple adecuadamente en ese empleo de un sistema de gobierno abierto en el que las decisiones públicas se adoptan de acuerdo a esos condicionantes o esa caracterización, que es donde nosotros encajamos el modelo de gobierno abierto. Por tanto, es clave. Nosotros tenemos lo que en definitiva recibimos los servicios que, de acuerdo a la administración que queremos y nosotros tenemos que hacer los ciudadanos y ustedes que el día de mañana formarán parte en muchos casos de esa administración, qué tipo de administración se desea. Nosotros aquí, bueno, en España y quizás aquí también se podría plantear el debate, por ejemplo, de los sueldos públicos. Si yo les preguntara a ustedes, ¿les subimos el sueldo a los empleados públicos? Bueno, los que somos empleados públicos decimos que sí, ¿no? Que nos suban el sueldo. Ustedes, en fin, se quedan más callados. Pero si, por ejemplo, yo les digo, vamos a subir el sueldo a los ministros, ¿eh? Nosotros nos presentamos con un partido político, el partido político de los empleados públicos, en el que como primera medida establece que hay que subir el sueldo a los empleados públicos. Y que hay que subir el sueldo, pero no cualquier cosa, sino un 20%. Y además, al presidente de la República le tenemos que subir un 30%, a los ministros un 30%, a los secretarios de Estado un 30%. ¿Ustedes votarían ese partido político? Bueno, no, pero díganlo abiertamente. No lo votarían. ¿De acuerdo? Ustedes mañana tienen que ir al médico. ¿De acuerdo? Infelizmente, como decía también la profesora Díaz, al servicio público sanitario y tienen que ir al médico. ¿De acuerdo? Y van a un médico. ¿Y qué médico eligen ustedes? Es más, les cambio la pregunta.
¿En cuánto valoran ustedes su salud? Si ustedes, en su capacidad económica, pueden costearse un médico de, no sé, $100 la consulta o de $200 la consulta, ¿irían a ese médico o irían al médico, en fin, pues como el de los Simpson, ¿no? En fin, pues que les van a cobrar $10, en fin, o $20, en fin, está así, en un sitio oscuro. Pero bueno, ¿ustedes qué médico elegirían para que le diagnosticara y para que le sanara? ¿El médico de $10 o de $20 o el de $200? El de $200. ¿Por qué? Porque el de $200, ¿cuántos pesos son? 2.000 pesos, ¿no? Bueno, más o menos, 4.000 pesos. El de 4.000 pesos, en principio, les ofrece una mayor garantía. Suponen ustedes que va a tener una mejor preparación, una mejor profesionalidad. En definitiva, les da más confianza y legitimidad, les da más confianza y credibilidad. Bueno, pues piensen ustedes que con los representantes públicos, con los empleados públicos, pero con sus representantes políticos, sucede exactamente lo mismo. Sí, sí, sucede exactamente lo mismo. Porque son ustedes los que los tienen que elegir y tienen que elegir a los mejores. A los mejores se les paga, ¿de acuerdo? Si no queremos pagar a los mejores, pues tendremos, en fin, no voy a decir que los peores, pero tenemos otro perfil, otro perfil completamente distinto. Nunca cuestionamos lo que cobra un futbolista, porque pensamos que ese futbolista se lo merece. ¿Qué no se merece una persona que bajo su responsabilidad está, como decía también la profesora Díaz, la gestión de los servicios públicos, la creación de empleo, la creación de riqueza, el progreso, el desarrollo de un país? Es decir, ¿qué sueldo no se merece un auténtico prócer de la nación? Un auténtico ministro, como el ministro y yo, como el amigo de, de don Mario. Bueno, se lo lanzo, no, por supuesto, ahora no vamos a, en fin, a ponernos de acuerdo, ni queremos obtener ningún tipo de resultado concreto, pero sí que se lo lanzo a su reflexión, porque cuando nosotros reclamamos una administración estable y profesional, no se hace por cualquier cosa, sino porque realmente, en principio, fíjense qué pauta tan bonita o qué paradigma tan bonito había en el ámbito de la administración, o bueno, existe en el ámbito de la administración, de que no trabaja con la administración quien quiere, sino quien puede. ¿Quién puede? Quien puede demostrar que es el mejor. Mérito y capacidad, mérito social, que decía la profesora Díaz. ¿Quién contrata con la administración? Contrata a la administración quien puede demostrar que su producto y su relación calidad-precio es el mejor para atender el interés general. Por lo tanto, si es verdad que para los empleados públicos de carrera, los profesores de carrera que están aquí presentes, han tenido que pasar una fase de oposición, una fase de examen, para demostrar su mérito y su capacidad. Pero en el caso de los empleados, perdón, de los representantes públicos, de los cargos electos, son ustedes los que los van a elegir. Lo decía la profesora Díaz recordando las elecciones de junio. Ustedes van a elegir, ¿de acuerdo? No voy a elegir por ustedes, ni su director va a elegir por ustedes, sino que cada uno de ustedes va, va a elegir. Por lo tanto, en fin, se lo digo simplemente para su reflexión, que era algo, ¿verdad? Profesora, que el otro día cuando estábamos en misa en la catedral, nos sorprendió que el sacerdote dijera prácticamente estas mismas palabras, ¿no? Que le decía a sus feligreses que eligieran bien. Bueno, es importante, yo se lo digo para su reflexión. Y se lo digo sobre todo en relación con esas segundas consideraciones que quería plantearles antes de entrar en lo que sería el capitalismo clientelar. ¿Qué percepción se tiene en general de la administración pública y de sus empleados públicos? ¿Qué han recibido ustedes de sus padres, y no de sus padres, sino de anteriores generaciones, o en esa película tan extraordinaria que es de los años 70, del Ministro y yo, o del Patrullero 777 de don Mario Moreno? Pues se recibe una percepción de la administración pública, sin duda alguna, yo creo que incorrecta. Y se recibe esa percepción incorrecta porque se recibe una percepción de una administración pública en la que, pues prácticamente todo sobra. Los sueldos tienen que ser bajos porque sí, porque no trabajan. Entonces, a una persona que no trabaja, obviamente, yo no le quiero pagar más, ni le quiero pagar, ni le quiero pagar demasiado. ¿Cuántos empleados públicos hay en México? Muchos, pocos, hacen falta más, muchísimos, ¿no?
Quizás, a lo mejor esa es la frase que también nosotros decimos en España. Fíjense ustedes, nosotros ahora en España, para nuestra vergüenza, que el gobierno ha descubierto que había en la nómina de empleados públicos 300.000 que no se habían computado. Es decir, en el año 2024, el gobierno de la nación nos dice, uy, había 300.000, o sea, no había 1.000, no había 2.000, que bueno, que ya estaría mal, ¿no? Que se nos pasaran 1.000 empleados públicos, 2.000 empleados públicos. No, el gobierno de la nación nos dice que tiene que ver, que perdón, que había 300.000 que no habían sido computados. Bueno, pues eso, claro, se nos evidencia esa percepción mala que tenemos de la administración pública, que no se desempeña correctamente las funciones, que está sobredimensionada, que tenemos que reducirla. Perdón, que es que como no veo la presentación. ¿De acuerdo? Fíjense, sí, por favor, la siguiente. Lo que llega a decir un presidente del gobierno, un presidente de la República. Tomo como ejemplo, ayer que estábamos también hablando de estas cuestiones, tomaba como ejemplo a Francia y ahora tomamos como ejemplo a Gran Bretaña. Claro, imagínense ustedes como ciudadanos cuando escuchan decir de su primer ministro, en este caso del ministro Cameron, prometo luchar contra los enemigos de las empresas que trabajan en el gobierno. Increíble. Vamos para atrás. O fíjense lo que se decía, por ejemplo, en El Economista, la absoluta ineficacia, ineficiencia por parte de la administración. Bueno, es algo, es realmente un anacoluto público, es decir, realmente es una contradicción pública, una contradicción social, democrática, del Estado de Derecho con la que nos encontramos, ¿de acuerdo? Porque si por un lado estamos diciendo que necesitamos una administración estable y profesional, por otro lado, la percepción social que se tiene, incluso las declaraciones públicas que se realizan en relación con la administración pública y sus servidores públicos, incluyendo tanto los que son de carrera como los que son con carácter electivo, pues es absolutamente nefasta. Así. Pues bien, pues cuando estamos planteando colaboración público-privada, cuando estamos planteando esa convergencia de intereses públicos y privados, pues claro, no es lo mismo cuando uno se relaciona en un régimen de igualdad o incluso de superioridad, cuando uno se relaciona en un régimen o en un planteamiento, en una situación en la que uno está en una situación, si no subordinada, pero sí de inferioridad. Cuando realmente en esa colaboración público-privada, como decía la profesora Díaz, en la ubicación del interés general, ¿qué prevalece? ¿El interés general o qué tiene que prevalecer? ¿El interés general o el interés particular? Evidentemente, el interés general. Y sin embargo, cuando nosotros planteamos y se plantea esa relación público-privada, ¿de acuerdo? El sector privado se posiciona frente a un sector público que precisamente no es lo más estable, lo más profesional, algunas indicaciones las ha hecho ya también la profesora Díaz, y por otro lado, socialmente, la percepción ciudadana que tiene de su administración es una percepción pues negativa, una percepción deficitaria, una percepción de grandes carencias, que sin duda alguna, aquí lo único al que van a favorecer es a los operadores privados. Y eso no quiere decir, por supuesto, y por favor vuelvo a insistir, que es absolutamente necesaria esa colaboración público-privada, porque además es una parte, un paradigma esencial. No quiero volver a referir a la profesora Díaz, pero sí es verdad que forma parte fundamental de ese modelo de gobierno abierto que queremos implementar. Por tanto, en definitiva, ya a modo de resumen, ¿a quién favorece que no tengamos una administración todo lo estable y profesional que sería deseable? ¿Y a quién favorece que tengamos esa percepción social tan mala y tan negativa de la administración pública? Pues evidentemente a la otra parte de la ecuación, a la otra parte de la relación, de la colaboración, es sin duda el sector privado. Bien, pasaríamos entonces ya a verlo. Fíjense, ya Weber, en su momento, pues fíjense, ya hablaba de la necesidad de disponer de lo que estamos comentando,
de esa administración. Me voy a levantar porque me voy a romper el cuello y estoy aquí. Disculpen. Esto pasa por no ser ordenado, como las mujeres. Se me escucha. Bien, decía, uy, qué bien ahora viendo esto. Decía que fíjense que Weber, ya en el siglo XIX, ya planteaba lo que era la necesidad de que en el capitalismo se tuviera esa administración estable y profesional y además guiada por reglas formales. ¿De acuerdo? Y ustedes ya sé que con el capitalismo pasa igual que con la energía nuclear, que inmediatamente pues uno ya, en fin, se pone, si no a la defensiva ya como que le puede llegar a sonar hasta mal, dicho de manera muy rápida. Y piensen ustedes que, por ejemplo, nosotros ahora en Europa estamos teniendo un debate importante con energía nuclear, porque claro, es lo que sucede, en tiempo de paz todo es posible. Es decir, cuando el petróleo es barato, cuando el gas ruso es muy barato, pues bueno, pues entonces fenomenal, pues entonces evidentemente tenemos unas fuentes de energía y tenemos unos recursos energéticos muy baratos y entonces podemos decir efectivamente que nucleares no. Nucleares no. Entonces Alemania, que es el motor, entonces ellos, pues en fin, están con esas pegatinas amarillas siempre de nucleares no, son los mejores en protección del medio ambiente, hasta que de repente el gas ruso se corta, el carbón también se corta, el petróleo sube, en fin, pues por todos los problemas que estamos teniendo a nivel mundial, en geopolítica mundial, y entonces ya Alemania empieza a mirar de otra manera, Alemania y Francia empiezan a mirar de otra manera a las centrales nucleares y dicen, bueno, pues entonces lo vamos a categorizar como energía verde, porque ahora la nuclear en Europa es energía verde, salvo en España, que bueno, pues por una cuestión de nuestro gobierno todavía no se contempla como energía verde. Pero es que con el capitalismo sucede exactamente igual. Nadie reconoce que es neoliberal. Nadie reconoce que, bueno, tenemos el presidente de la Argentina, verdad que él sí se autodefine, ¿verdad? Y lo reconoce. Pero en general, de acuerdo, siempre es más bonito no reconocerse capitalista, porque es como, en fin, como más progresista, en fin, más cercano. Pero sin embargo, todos somos unos auténticos capitalistas, ¿de acuerdo? Sí, o yo creo que todos somos capitalistas, porque en fin, todos tenemos nuestro móvil, todos tenemos, en fin, somos consumistas, en fin, lo que les quiero decir es que ustedes como juristas, no tengan prejuicios, ¿de acuerdo? O sea, que yo esto todo se lo digo para que ustedes no tengan prejuicios. Ustedes analicen la realidad desde un punto de vista estrictamente jurídico. Y hoy, por hoy, incluso China, lo apuntaba también, lo citaba antes la profesora Díaz, pues bueno, pues sí, en fin, es una república popular, pero que tiene un capitalismo salvaje, o sea, mucho más radical, mucho más extremo del que se pueda tener aquí en México o el que se pueda tener en España. Por tanto, nosotros lo analizamos exclusivamente desde una perspectiva estrictamente jurídica, como realidad jurídica. Por tanto, fíjense, ya Weber, por tanto, retomando otra vez, ya nos hablaba del capitalismo, porque él planteaba, por supuesto, el modelo capitalista como modelo económico fundamental, y decía que se necesitaba esa administración formal y guiada por reglas formales, porque sin esto es posible el capitalismo, claro que sí. Pero ¿qué capitalismo? El aventurero, comercial, especulador y toda suerte de capitalismo político. Es decir, Weber ya nos identificaba el problema que yo les voy a tratar o estamos ahora comentando en esta sesión. Fíjense que hablaba ya del capitalismo político, es decir, el problema del capitalismo clientelar. Sí, pero es imposible la industria comercial privada con capital fijo y cálculo seguro. Porque claro, a nosotros nos interesa que haya operadores económicos, nos interesa que haya grupos empresariales que generen empleo, que generen riqueza, que obviamente colaboren con la administración, porque la administración no puede llegar a todos, por supuesto, que a todos los sectores, a todos los ámbitos de interés nacional, pero obviamente con ciertas cautelas que son las que vamos a ver. Sí, por favor. Por tanto, sabiendo que el capitalismo es el sistema que prácticamente pues impera de manera global, ¿de acuerdo? Y que yo también soy un fiel defensor de que es el sector privado el que tiene que generar riqueza, empleo, progreso, bienestar en una nación, eso no nos tiene que hacer olvidar que el capitalismo, como cualquier otra realidad, como cualquier otro movimiento, como cualquier otra actividad que ustedes estudian en su titulación, puede generar fallos. Y genera fallos que se traducen en injusticias, la falta de equidad social, falta de igualdad, en fin, cualquiera de las que ustedes puedan llegar a pensar,
y también abusos, ¿de acuerdo? Porque evidentemente lo que podemos pensar es que, en fin, que todos somos rusonianos, ¿no? Todos tenemos naturaleza seráfica. Seguramente pues habrá personas que quieran obtener, en fin, a mí me parece muy bien que todo el mundo quiera ganar dinero, pero que lo gane honestamente, con trabajo, sin abusar. Y bueno, pues tenemos muchísimos ejemplos de fenómenos capitalistas que se han basado en el abuso. Por tanto, ante esas injusticias y ante esos abusos, interviene la administración. Claro, y aquí ven la importancia de ese modelo de gobierno abierto, de la importancia de ese modelo de administración pública estable y profesional, de esa participación ciudadana, porque es la administración la que va, en definitiva, a establecer pautas de comportamiento, de actuación del capitalismo, estableciendo regulación, estableciendo supervisión y sobre todo, decimos ahí, realizando fortaleza, desde la fortaleza institucional. ¿De acuerdo? Es decir, no puede haber un auténtico capitalismo, un buen desarrollo capitalista, si no tenemos una administración fuerte. Es decir, los operadores económicos, cuando se plantan, valga la expresión, cuando se sientan delante del gobierno, cuando se sientan delante de de una municipalidad, tienen que ver verdaderos profesionales y profesionales bien pagados, profesionales motivados, profesionales que son capaces, verdaderamente en todos los sentidos, de defender el interés general. Y fíjense ustedes que yo les hago ahí simplemente un pequeño resumen a efectos didácticos de lo que son los sectores económicos en los que puede intervenir la administración. Por supuesto que no es un listado exhaustivo, simplemente a efectos didácticos, pero fíjense que en todos ellos, que inmediatamente ustedes, si lo leen así rápido, ¿qué les viene a la cabeza? Pues dinero, mucho dinero. ¿De acuerdo? Cualquier intervención, cualquier regulación, cualquier posicionamiento público en relación con esos sectores, lo que tiene es dinero. Sí pasa. Pues bien, por lo tanto, perdón, bueno, vamos para atrás. Disculpe. No, la siguiente. Es, sí, sí, sí. Es decir, cualquier decisión en energía, en telecomunicaciones, en radio, en construcción, en finanzas, en seguros, en medicamentos, en juegos, en minería, en hidrocarburos. ¿Cuánto vale una decisión? ¿Cuánto vale, piensen, en urbanismo? ¿Cuánto vale la decisión de clasificación del suelo? Que de repente un predio que está categorizado como rústico, como rural, en la categoría correspondiente aquí en México, de repente pueda ser urbanizado. En fin, lo que hablamos los profesores de Estado administrativo a veces de la lotería de derecho administrativo. O piensen ustedes en la contratación pública. Se hacía también en la intervención anterior al procedimiento de contratación pública. ¿Cuántos miles de millones de pesos gasta el gobierno nacional? Que entran, por supuesto, en el ámbito privado. ¿Cuántos miles de millones el gobierno del Estado o el gobierno municipal? ¿Hay un comprador en todo México que sea más grande, de mayor capacidad económica que el Estado? Ninguno, ninguno. Ayer hablábamos, por ejemplo, del tema de seguridad. ¿Cuánto gasta, por ejemplo, el gobierno mexicano en equipamientos? Sí, eso lo provee el sector privado. Si nosotros somos capaces, digo desde de la perspectiva privada, abusiva, de influir en las decisiones y en vez de comprar el producto X, comprar el producto Y, pues entonces estamos, en fin, afectando sin duda alguna el normal desarrollo de de la actuación administrativa. Y claro, el capitalismo clientelar, mm, entiendan ustedes la frase, es muy civilino, porque el capitalismo clientelar, esos grupos, esos operadores que se relacionan con la administración, claro, utilizan un canal que precisamente nosotros le hemos abierto. Hemos hablado aquí como un paradigma del gobierno abierto, que es necesaria la colaboración. Por tanto, en principio, no tiene que hacer nada más que seguir precisamente el canal que nosotros le hemos abierto. Y además van a utilizar todos los instrumentos y mecanismos jurídico-políticos a su alcance, tanto públicos como privados. Los mejores abogados los van a tener, los mejores economistas los van a tener. ¿Y por qué los tienen? Porque a veces, precisamente, los extraen, los reclutan del propio sector público. Y es así. Sí. Nosotros antes no queríamos subir el sueldo a los empleados públicos.
pero a lo mejor puede haber una gran compañía que le diga al profesor Santa Cruz, profesor Santa Cruz, ¿cuánto le pagan en la Universidad Estatal, la Universidad del Estado de México? X. Pues mire usted, profesor, nosotros, que se dedica a la investigación, que estudia, que analiza, en fin, que tiene unas pautas de comportamiento, ¿verdad? Que son apreciables en el sector privado, pues bueno, profesor, le vamos a pagar X más 10. Y claro, el profesor Santa Cruz dice, no, porque yo soy un servidor público, yo tengo vocación de servicio público. No, pues a lo mejor, en fin, el profesor Santa Cruz dice, pues miren ustedes, a lo mejor con 10 millones de pesos más al año me voy, me voy a la empresa. Los que le claro, e imagínense ustedes un profesional de la Procuraduría, un profesional que está trabajando en contratación pública, un profesional que está trabajando, en fin, en cualquier sector, que tiene un conocimiento, que tiene un know-how que solo se puede obtener en el sector público. ¿De acuerdo? Fíjense ustedes su decana, su directora académica. Es decir, la gestión, ¿cuántos alumnos tiene, decana? Gestión de 3.000 alumnos. Claro, 3.000 alumnos que cada uno es un mundo, cada uno de ustedes es un mundo, ¿no? En fin, y tener que gestionar horarios, profesores, necesidades, accesos, utilización de espacios. Yo muchas veces, cuando sale, por supuesto que yo no le quito mérito, un CEO, un directivo de Coca-Cola o de cualquier gran empresa, en fin, y se le pone como si fuera una persona, pues eso, angelical, ¿no? Qué hombre, ¿no? ¿Cómo dirige? ¿Cuántos beneficios ha obtenido para su empresa? Pero, ¿y la heroicidad de gestionar una facultad? ¿Y la heroicidad de gestionar una municipalidad? Cuando uno lo hace bien. ¿Y la heroicidad de gestionar un hospital? O sea, entonces, yo lo que sí espero que ustedes ahora reflexionen un poco, siento dar la espalda a los que están aquí, reflexionen sobre, por ejemplo, algo que es muy elemental, que es las retribuciones. Y ya no solo las retribuciones, sino también el salario emocional. Yo no le voy a decir que ahora al profesor Santa Cruz, al profesor Arenas, a su decana, a su vicedecano, etcétera, vayan ahora por la calle o por el campus, decano, usted o decana, usted es necesaria, nosotros somos contingentes, le tiramos rosas, en fin, no. Pero sí es verdad que uno también es importante sentirse reconocido, sentirse querido, sentirse apreciado. Claro, no sentirse que de repente, pues, todos los problemas de la administración, todos los problemas del mal funcionamiento de los servicios públicos inciden en la persona, en el empleado público. Y eso es algo que en el sector privado se entiende muy bien. Y ellos utilizan los recursos, utilizan a los mejores para obtener lo mejor, que es obtener beneficio, el conocimiento técnico superior, la preparación. ¿De acuerdo? Claro, aquí estamos en un ámbito académico en el que obviamente se fomenta la preparación, se fomenta la investigación. Yo les hablaba antes de ese grupo de profesores, el grupo del profesor Arenas, el profesor Santa Cruz, el profesor Aguilera, como grupo de interés, de investigación reconocido. Pero hay ámbitos en la administración en los que no hay tiempo para pararse a tener una mejor formación, en los que hay que estar, en fin, pues dando servicio, dando servicio, dando servicio, y no hay preparación. Y eso en el ámbito privado no sucede. La capacidad de adaptación inmediatamente, la sustitución de la eficiencia y la calidad, ahí ya entramos en dos patologías, que sería por el acercamiento al sector público y, por supuesto, lo que decíamos, siempre tratar de optimizar al máximo los beneficios, de tal manera que si yo puedo, de alguna manera, desenfocar los riesgos, desenfocar el interés general, lo que decía antes la profesora Díaz, pues claro, es decir, si a mí me lo pagan otros las pérdidas y yo, piensen ustedes, por ejemplo, en el régimen concesional de autopistas, que nosotros en España es auténticamente escandaloso. Bueno, pues si yo soy capaz, de alguna manera, de que las pérdidas en mi autopista, en la autopista de la que soy concesionario, sean asumidas por la administración, sean asumidas por parte de todos los ciudadanos, y yo solo obtengo beneficios, pues obviamente, pues en fin, pues estamos encantados. Bueno, en definitiva, lo que les quiero trasladar, claro, que muchas veces el capitalismo clientelar o esta mala, este mal enfoque de lo que sería la colaboración público-privada se realiza porque se le permite realizar, porque no tenemos bien claro cuál es el interés general,
porque realmente no tenemos una administración estable y profesional, y luego por otro lado, por otro lado, porque tampoco nosotros estamos defendiendo de la manera más adecuada el interés, el interés general. Pues bien, pasamos. ¿Y cómo se lleva a cabo este capitalismo clientelar en este contexto general que nosotros hemos podido llevar a cabo? Bueno, pues con la captura de todos los poderes, la captura de todos los poderes públicos y, por supuesto, también lo veremos de los medios de comunicación. Y se hace sobre todo porque en esa proximidad que decimos que es positiva y tiene que ser así, pues a veces se produce una confusión entre lo que serían los órganos de superior dirección en cualquiera de los poderes y, por supuesto, las élites empresariales o los operadores económicos, los operadores privados más fuertes. Yo siempre me impresionó mucho cuando, hablando pues, con una persona que tenía una posición económica, al frente de un grupo empresarial importante, y yo le preguntaba, oye, ¿tú no estás preocupado ahora por el gobierno, en fin, por un gobierno a lo mejor de izquierdas o un gobierno más radical? Y decía, a mí me da igual, me da igual. Yo voy a estar siempre bien porque yo sé dónde tengo que ir, a quién tengo que tocar, con quién tengo que hablar y sé de mi posición. Pues bien, dicho esta anécdota, pues fíjense ustedes, la captura del legislador, la mejor de todas. Si yo consigo elaborar, o que se elabore, mejor dicho, una ley, una norma a mi medida, entonces ya no tengo ningún problema. Leyes a medida, para que ustedes tengan un ejemplo también, si quieren el día de mañana abundar un poco más, todas las leyes ambientales. No hay ley ambiental que sea inocente, ¿de acuerdo? Y yo con una ley ambiental puedo perfectamente estar excluyendo operadores del mercado. Si yo les exijo a todos, por ejemplo, a todos los que se dedican a la actividad de automoción, que incorporen a sus talleres, a sus instalaciones, un sistema de gestión medioambiental, va a haber muchos que no sean capaces de estar al día o de implementar un sistema de gestión medioambiental. Y eso me hace que se me excluya. ¿Quiénes son los mejores y los que más presionan para que, por ejemplo, se implementen esos sistemas de gestión medioambiental? Las grandes marcas automovilísticas, ¿de acuerdo? Si la gran marca automovilística hace que todos los coches que venda tengan que pasar por sus concesionarios oficiales, por sus talleres oficiales, tienen otra parte del mercado ciertamente ya capturada. Por tanto, el legislador, si yo soy capaz de aprender, si soy capaz de capturar al legislador, no voy a tener ningún problema. Sí, por favor, el regulador. Si yo al regulador económico, al regulador energético, al regulador minero, soy capaz también de captarlo, de capturarlo, y se puede capturar de muchísimas maneras, no solo, en fin, a través de sobornos, a través de tipos delictivos, sino que se puede capturar de diferentes maneras, en fin, pues también voy a tener oportunidad de tener un mejor beneficio fuera, por supuesto, de mercado. La captura judicial. En fin, si yo cuando se tiene que tomar una decisión judicial ante un conflicto, sé que el juez, pues en fin, va a mirar de una manera, vamos a decirlo, más benevolente o más, en fin, o más beneficiosa, pues bueno, ¿cómo se puede capturar un juez? Muy fácilmente, con la academia. La academia es un buen, es un buen es un buen canal es un buen canal de captura. Si nosotros este curso que lo hemos preparado con el esfuerzo de los aquí presentes, en fin, pues de la manera que se hacen en general las cosas en la universidad, pero si nos financia la entidad financiera X y los ponentes, en vez de ser la profesora Díaz y yo, somos magistrados de cualquier jurisdicción, y en fin, y nos pagan, pues no sé, X, lo que sea, pero bueno, una cantidad importante. Bueno, o si a mí los cursos de capacitación de la judicatura pues también se financian por entidades financieras, pues bueno, pues a lo mejor luego no me extrañaré de que cuando se tiene que decidir si las hipotecas y los gastos hipotecarios tienen que ser sufragados por los ciudadanos o tienen que ser sufragados por los bancos, y si se tienen que devolver determinadas cantidades o no determinadas cantidades, o si las eléctricas tienen que abonar determinadas cantidades o no tienen que hacerlo, y eso tiene que ser una decisión jurisdiccional, pues a lo mejor no me extraña demasiado que de repente siempre las decisiones judiciales favorezcan más a los operadores privados que a los ciudadanos.
incluso la propia administración, porque, en fin, hay diferentes maneras. Y por último, los medios de comunicación. ¿De acuerdo? En fin, que si hay algo no inocente en esta vida, pues son precisamente los medios de comunicación. Que si se dan cuenta, pues bueno, pues podríamos extendernos mucho más sobre esas cuestiones. Pues bien, por lo tanto, al final lo que hacemos es que precisamente el último paradigma del gobierno abierto, que es la rendición de cuentas, en el que está, por supuesto, es un concepto síntesis, que en definitiva, pues lo que decía la profesora Díaz, lo que nos hace es establecer control, cumplimiento, fiscalización, etcétera, pues nosotros lo que hemos hecho es al final desactivar los controles propios del Estado para que esas personas estén en definitiva alterando la libre competencia. Estamos ante un capitalismo, como decía Weber, aventurero. Estamos ante un capitalismo que realmente no vence y no obtiene beneficios porque su producto sea el mejor, haya habido un esfuerzo de mercado, un esfuerzo de posicionamiento leal, honesto, sino que hemos alterado las reglas del mercado porque hemos capturado alguno de los que van a tomar decisiones importantes en el mercado. De tal manera que al final, ¿qué nos está provocando ese capitalismo clientelar? Degradación institucional. Porque no tenemos unas instituciones que funcionen adecuadamente. No tenemos unas instituciones que desempeñen correctamente lo que el modelo de gobierno abierto o el Estado de Derecho en definitiva, ¿verdad?, les solicita. Tenemos, por supuesto, que desconfianza social. Claro, cuando un ministro de la nación o el presidente vamos a poner un ejemplo concreto, cuando el presidente de la Comisión Europea al mes de terminar su puesto es contratado por un gran despacho de abogados, pues claro, a mí eso ya, en fin, pues me puede llegar a generar una cierta inquietud y sobre todo a generar la inquietud de esa mala proximidad entre élites políticas o élites públicas y élites empresariales. Eso no quiere decir, por supuesto, que una persona que haya trabajado en el ámbito de la administración o haya trabajado al más alto nivel directivo como cargo electo no pueda, por supuesto, reincorporarse a la vida laboral. Pero bueno, pero sí es cierto que tenemos que establecer también una serie de controles, una serie de elementos, por ejemplo, pues periodos de carencia, que también tienen que ver con el dinero. Es decir, claro, un exministro o un expresidente de la República tampoco lo puedes condenar a que no pueda llegar a trabajar, ¿verdad? En fin, pues a lo mejor durante un tiempo determinado tenemos que pagarle un sueldo, cuando a veces se critica, no, es que luego tienen privilegios de por vida o tienen privilegios durante años. Bueno, es que también si yo exijo que esa persona, en fin, pues no trabaje en su sector, en su ámbito, bueno, pues también tendré que compensarle de alguna manera. Como ven, el tema pues suscita muchas reflexiones o suscita muchos debates, pero en cualquier caso hay desconfianza. Yo, por ejemplo, pues evidentemente, yo sé que mi poder judicial en España es un poder judicial, por supuesto, que profesional, adecuado, que cumple, pero claro, pero el hecho de que cuando hay determinadas decisiones que comprometen económicamente empresas y que precisamente siempre son esas empresas las que se benefician de las decisiones, pues claro, a mí inevitablemente quizás es lo peor, pero a mí me genera desconfianza. Y yo creo que al ciudadano medio también le genera desconfianza. Cuando de repente a la Fiscalía de la Nación se le olvida reclamar, uy, no nos hemos dado cuenta de reclamarle a las compañías eléctricas 3.000 millones. Claro, pues uno se queda, claro, porque si a mí se me olvida, como cualquiera de nosotros, se me olvida venir a dar esta clase o hacer un examen, o en fin, o cualquier otro tipo de responsabilidad menor, obviamente alguien habrá, esta directora, este subdirector, en fin, el responsable del grupo académico, el que me diga, oye, Pedro, que tienes que cumplir, que no se te pueden olvidar las cosas, o incluso puede tener una respuesta sancionadora, y de repente, no, la fiscalía, no, se le olvida, o en fin, a la autoridad correspondiente se le olvida reclamar 3.000 millones y no pasa nada. Claro, hombre, así también hago yo negocio, ¿verdad? O sea, claro, si de repente yo, en fin, alguien se le olvida reclamarme 3.000 millones, claro, y esos 3.000 millones se incorporan a mi cuenta de beneficios, claro, en fin,
Claro, y luego, no, luego sale el de las eléctricas, ¿no? En fin, sale en la televisión. No, porque en fin, estamos en una responsabilidad social, en fin. Bueno, no sé si ustedes han visto, también siempre lo contamos cuando vemos anuncios de las eléctricas que salen como si fueran, eso, borreguitos de Norite, ¿no? Bueno, el borreguito de Norite que es una figura española, pero vamos, como si fueran borreguitos, ¿no? Como si fueran así, en fin, todos buenos, responsabilidad social corporativa, el medio ambiente, nosotros lo que queremos es el ciudadano, la persona, no. O bueno, o el mejor ejemplo de todos. Bueno, ahora ya no tanto, pero yo me acuerdo en mi generación, en mi época, que los anuncios de Coca-Cola eran prácticamente como si uno abriera la Biblia, ¿no? En fin, uno era mejor persona por tomar Coca-Cola. Y Coca-Cola, legítimamente y por supuesto, con todo respeto, ¿qué es lo que quiere Coca-Cola? Porque la gente no tome Coca-Cola, la gente vender mucha Coca-Cola para que la gente consuma Coca-Cola. En fin, bueno, no me quiero extender. Desconfianza social y, por supuesto, alteración al desarrollo. ¿Por qué? Porque esos 3.000 millones que yo les decía que son reales, las compensaciones en las autopistas, que también es un caso real en España, la mala contratación pública que hace perder también pues, cantidades importantes de dinero, lo que nos resta es ese espacio de dignidad del que hablaba la profesora Díaz, ese espacio de bienestar, esas oportunidades que tiene el ciudadano, ¿verdad?, para poder vivir mejor y poder ejercer mejor sus derechos y libertades. Muy bien, pues por mi parte nada más y quedamos abiertos para cualquier consideración que quieran hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Pedro Nevado, por su también brillante disertación. La verdad que son temas que en verdad debemos de considerar y tomar en cuenta porque, bueno, efectivamente aquí en nuestro país, pues, se va en contra de muchos de estos postulados que acaba de pronunciar el doctor Pedro Nevado, pero que también son importantes y necesarios próximos a elegir a nuestros nuevos gobernantes. Y sin extenderme más, porque sé que los alumnos tienen que partir a clase, invito a nuestra directora que por favor se sume a esta mesa para tener unas palabras y entregar los reconocimientos a nuestros invitados. Gracias, doctor. Pues a mí me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy, dar la bienvenida a nuestros distinguidos invitados de España que hacen el esfuerzo de estar hoy con nosotros, a la doctora María Cruz Díaz y al doctor Pedro Nevado Batalla. Moreno, por estar aquí con nosotros, hablar de un tema tan importante. Ustedes, nuestros estudiantes, traemos estos temas para que generemos una reflexión en temas que son fundamentales para nosotros, que además, recordemos, somos una universidad pública del Estado mexicano. Entonces, hoy hablamos de la gobernanza por hablar de los retos que atraviesa el sector público, que para nosotros tiene una relevancia fundamental. Hablamos del tema de transparencia, tenemos que ver qué tenemos que hacer para mejorar, para fortalecer nuestro sistema de transparencia y cómo la transparencia puede fortalecer nuestro sistema democrático, que es fundamental para mejorar nuestra vida, el bienestar de las personas. El tema del servicio público es un tema del que hemos hablado mucho en ese auditorio. Nosotros sí somos servidores públicos, servidores universitarios, estamos bien pagados, estamos bien capacitados, estamos bien remunerados, estamos dignificados en lo que hacemos, pero todo el servicio público estatal está capacitado y orientado. Había una discusión cómo queremos el servidor público, honesto o capaz, yo diría de las dos formas, ¿no? Entonces son retos importantes que atraviesa el Estado, que nosotros tenemos que revisar y lo tenemos que revisar también desde nuestra materia, cómo el derecho puede mejorar la realidad en este caso del Estado, que es un factor fundamental en el que vivimos. Es importante, ustedes son alumnos de investigación que hoy se están haciendo esta pregunta sobre qué tengo que reflexionar, cómo utilizo el derecho para transformar la realidad y hacerla mejor. Cómo fortalecemos una institución y vemos ejemplos, por ejemplo, Argentina, en donde ya hay corrientes, por ejemplo, el Estado mínimo. ¿Fortalecemos el Estado o lo achicamos? ¿Cómo transformamos las instituciones para dar una mejor respuesta, un mejor acceso a los derechos? Entonces, son temas vitales. Yo agradezco mucho la gestión, el trabajo del doctor Gustavo Aguilera
y de su cuerpo académico por traer estos intercambios que son culturales, sí, pero también son de conocimiento que nos permite generar esta sinergia, este intercambio de conocimientos. Yo les agradezco a nuestros estudiantes que estén aquí. Espero que esta sea una invitación a reflexionar, a que ustedes también fortalezcan lo que están viendo en sus materias y que vean cómo sus materias como derecho administrativo, como derecho fiscal, derecho económico, pueden impactar en estas preocupaciones que son globales. Entonces, bueno, les agradezco mucho a nuestros visitantes. Siéntanse bienvenidos no solamente en la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Facultad de Derecho, sino en Toluca, que es la ciudad capital del Estado de México. Gracias por estar con nosotros y bueno, muchas gracias, muchas felicidades. Démosle por favor un aplauso a nuestros ponentes. Y yo, bueno, nos ponemos de pie, por favor, les entrego sus constancias por haber participado en la conferencia magistral, tema Gobierno Abierto y Nueva Cultura de la Gestión Pública, reflexiones desde la exigencia de la responsabilidad compartida, a la doctora María Díaz Díaz. Muchas gracias. Y de la misma manera, el doctor Pedro Nevado Batalla Moreno. Muchas gracias por su conferencia. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias. Agradecemos a las autoridades por todo el apoyo brindado, cuerpo académico, profesores que nos acompañan y sobre todo ustedes, estudiantes, que nos acompañaron presencialmente y también por nuestras redes sociales. Muchas gracias y muy buenas tardes.